Saludos a amigos televidentes, todos aquellos que de alguna manera van a estar en comunicación con nosotros. Quiero mencionarles que hay dos versiones sobre el nacimiento de Jesús. La primera versión es la versión de San Mateo y la segunda versión es la versión de San Lucas. Son versiones complementarias. Tienen información diferente, no contradictoria. Hoy vamos a considerar la versión del apóstol Lucas. Tenemos que recordar, antes de entrar en lo que dice Lucas, tenemos que recordar que la profecía anticipaba que el Mesías nacería en Belén. Y eso lo dice el profeta Miqueas en el capítulo 5 y versículo 2, que nuestro hermano David va a leer para nosotros. Sí, nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los padres humanos de Jesús vivían en Nazaret. María estaba encinta. El bebé tenía que nacer en Belén de acuerdo a esta profecía que acabamos de leer de Miqueas 5:2. La pregunta es, ¿cómo se cumplirá esa profecía si José y María están en Nazaret y Jesús tiene que nacer en Belén? La pregunta es cómo se cumplirá esa profecía, y les anticipo que vamos a tratar lo que dice Lucas, lo vamos a dividir en 4 porciones. La primera porción tiene que ver con el censo que se decretó en los días del emperador Augusto César. En la segunda parte vamos a hablar del momento del nacimiento de Jesús. En la tercera parte vamos a hablar de los primeros adoradores del recién nacido, y en la última parte vamos a hablar de los primeros adoradores humanos del Mesías recién nacido. Comencemos hablando acerca del censo, y esto lo presenta el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículos 1 al 5, que dicen así: En esos días, Augusto César ordenó levantar un censo en todo el mundo. Este primer censo se realizó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Para inscribirse, cada uno iba a su propia ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. El emperador romano de ese tiempo se llamaba Augusto César. No solamente era el emperador romano, era el emperador de todo el planeta Tierra, porque el Imperio Romano dominaba básicamente en toda la Tierra. Fue Augusto César quien ordenó que se realizara ese censo. Dice el evangelista Lucas que el gobernador de Siria en aquel momento era Cirenio, y estos datos se registraron en la Biblia para que hoy nosotros podamos constatar su veracidad fuera de la Biblia. La Biblia dice que el censo fue ordenado por Augusto César, dice que gobernaba en Siria Cirenio, y si nosotros vamos a los registros de esos gobernantes, vamos a encontrar que en efecto hubo un censo como lo describe la palabra de Dios. Para inscribirse, cada ciudadano del imperio tenía que ir a su ciudad de nacimiento junto con su familia, lo que obligó a José a ir con María, su esposa, desde la ciudad de Nazaret en Galilea hacia la ciudad de Belén en Judea, de donde procedía su ascendencia. Sus antepasados eran de allí, de Belén, así que él tenía que ir a Belén con María. Moverse de Nazaret a Belén representaba correr la distancia de 120 kilómetros. En otras palabras, estamos hablando de 90 millas. Aproximadamente, para los que conocen la isla de Puerto Rico, sería como ir de
de Fajardo a casi hasta Mayagüez, cruzar la isla completa. En este tiempo nosotros podemos hacer ese recorrido en un día o en parte del día, pero en el tiempo de José y María no había automóviles, por lo tanto él tenía que ir caminando con una mujer que estaba encinta, y eso le pudo haber tomado, por rápido que caminaran, varios días. Finalmente, después de varios días de camino, llegaron a la ciudad de Belén. Déjenme decirles que Belén fue la ciudad en donde nació el rey David, el más famoso de todos los reyes que tuvo el reino de Israel. José, aunque era pobre en bienes materiales, descendía de la casa y de la familia de David. Allí tuvo que ir para inscribirse junto con María, su esposa. Pasamos ahora a la segunda parte del tema y vamos a hablar en este momento acerca del nacimiento. De eso habla Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7, que dicen así. Dice, cuando ellos estaban allí, se cumplieron los días en que el niño había de nacer, y dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Lucas, el médico Lucas, historiador, escritor de un par de libros en la Biblia, él lo presenta, el nacimiento de Jesús lo presenta en el espacio que cubren 2 versículos. José y María llegaron muy cansados finalmente a Belén. No bien habían entrado a la ciudad de Belén, comenzó María a sentir los síntomas de un cercano alumbramiento. Por lo tanto, necesitaban conseguir un lugar apropiado a la brevedad posible. José se movió en dirección al mesón, buscó casas de huéspedes, buscó el hotel de la ciudad y todo lo que él podía utilizar para hospedarse estaba ocupado, estaba lleno. No hallaban un lugar ni tenían tiempo ya para seguir buscando. Comenzaron los dolores, comenzaron las contracciones y lo único que había que tenía algo de techo y algo de privacidad era un establo. Llegaron al establo. María se acostó sobre hierba seca, pisada por pastores y mordisqueada por animales domésticos. Una mujer digna, que dice la Biblia, bienaventurado entre todas las mujeres, bienaventurada ella entre todas las mujeres, una mujer digna, una mujer justa, una mujer temerosa de Dios. En el momento del alumbramiento se acuesta sobre hierba seca para dar a luz a su hijo primogénito. Mientras el proceso adelantaba, se podía oler la hierba usada en ese establo. No sabemos a quién pertenecía. Cuando Dios creó a Adán a su imagen, fue observado por animales, porque si no recuerdan, los animales fueron creados antes de que Dios procediera a crear a Adán. Pero aquel ambiente en el cual Dios creó a Adán a la vista de los animales que ya había creado, aquel ambiente era un ambiente perfecto, era un ambiente puro, era un ambiente impoluto. Lo que estaba pasando ahora en este establo era realmente, oigan bien, era realmente que el creador de Adán se estaba haciendo a la imagen de Adán en un ambiente totalmente natural, pero contaminado. En un establo de Belén nació el hijo primogénito de María, el unigénito Hijo de Dios. No importa el lugar, la hierba, el hedor, la incomodidad, no importa. Lo que importa es que el niño nació y hay que atenderlo.
María está acostada sobre la hierba seca, pisada por los pastores y mordisqueada por los animales. María, acostada, recibe de José al recién nacido. Lo lleva sobre su pecho, lo abraza, lo besa, lo mima, lo ama. Su mente se eleva a Dios y agradece a Dios el privilegio de haberle dado su hijo primogénito. En ese momento yo estoy seguro que María no piensa que tiene en sus manos al Hijo de Dios. Ella está pensando que tiene en sus manos a su hijo primogénito, a Jesús, el hijo prometido, el Mesías prometido a Israel, pero que era su hijo. Lo envuelve en pañales para protegerlo del fresco o del frío de la noche. Lo vuelve sobre su pecho para darle el calor de su pecho. Lo abraza otra vez, lo besa nuevamente, lo mima, lo ama. Satisfecho su afecto, finalmente María y José acuestan al recién nacido en un pesebre, y el pesebre es el recipiente donde se pone la comida que consumen los animales. No había otra cosa. No había una cuna, no había una cama, solo había un mueblecito donde se ponía el alimento para los animales, y ahí colocaron al bebé Jesús. Pasemos a la tercera parte. Vamos a hablar ahora de los primeros adoradores de Jesús, del Mesías. En el pesebre, María y José disfrutaban el bebé y el momento. No les preocupaba la incomodidad. Estaban felices porque tenían al bebé prometido. Estaban disfrutándose al máximo ese momento. Para ellos fue una gran fiesta. Entre tanto, ellos estaban en el pesebre, ellos estaban en el establo. Entre tanto, no muy lejos de allí, en las colinas cercanas a donde ellos estaban, algo maravilloso pasaba. Y eso se relata en Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 14, que dicen así. En esa región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. De pronto se les presentó un ángel del Señor y la claridad de Dios los cercó con resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo una buena noticia que será de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una gran multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Un milenio antes de esto que está narrando el evangelista Lucas, un milenio antes, el joven David en aquellos mismos campos pasaba la noche cuidando el rebaño de su familia. 1000 años después, un grupo de pastores que velaban sobre sus rebaños están hablando de la largamente esperada y anhelada venida del Mesías. Quizás en otras noches habían hablado de otros temas, pero esa noche están hablando de la prometida venida del Mesías. Mientras ellos hablaban solemnemente de lo que se había prometido, de los detalles que había dado la profecía, de pronto se le apareció un ser majestuoso. Se trata de un ángel del Señor, un ángel de Dios. La claridad de Dios cercó de resplandor a aquellos humildes pastores. La noche básicamente se hizo día por la gloria que reflejó en el entorno de los pastores este ángel del Señor. Y lógicamente, cuando ellos ven esto, ese ser angelical y esa iluminación,
Un gran temor llenó el corazón de ellos. Luchando por respirar, oyeron al ángel cuando les dijo: no temáis, porque os traigo una buena noticia, que será de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Humildes pastores, no teman. Absortos escucharon la gran noticia, la buenísima noticia que este ángel iba a comunicarles. La noticia, dijo el ángel, sería motivo de gozo para todo aquel que teme y reverencia al Dios del cielo. Y la noticia era que acababa de nacer, muy cerca del lugar donde ellos estaban, en la ciudad de David, un Salvador, Cristo el Señor. Este ángel instruyó a los pastores para que fueran ante la presencia del recién nacido. Les dijo: esto os servirá del señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Quiten todo prejuicio. Van a ver al Mesías, pero lo que van a ver es un niño envuelto en pañales, acostado en una mesita en donde se sirve la comida para animales. De repente, al ángel solitario se une a una multitud de ángeles de las huestes celestiales. El cielo se llenó de formas gloriosas. Se escuchaban alabanzas perfectamente entonadas. Las huestes celestiales alababan a Dios porque Dios Hijo, se había hecho carne. El arcángel de estos ángeles se hizo como nada, como dice el apóstol Pablo, se anonadó para que los seres humanos pudieran ver y escuchar a su creador a la escala en que pudieran resistir, para que comprendieran el carácter verdadero de Dios y para que conocieran al Salvador que Dios había provisto para la humanidad. La visión celestial concluyó con una doxología que hasta hoy impacta los corazones de todos los seres humanos que leen este relato. La doxología dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Consideremos ahora la parte final, los primeros adoradores humanos, y de eso habla el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, los versículos 15 al 20, que dicen así. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos este suceso que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, contaron lo que les había sido dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores contaban. Pero María grababa todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, que era tal como se les había dicho. Los ángeles salen de la escena. Los pastores se motivan unos a otros para ir a Belén a corroborar la gran noticia que se les acababa de dar. Y fueron a toda prisa, se movieron tan rápido como pudieron. Como se anticipó, llegaron a un pesebre donde había una pareja de esposos y ahí estaba María y José, y tenían un niño envuelto en pañales acostado sobre un pesebre. Con incontrolable emoción vieron al Mesías bebé y contaron lo que los ángeles les habían dicho acerca de este niño. Quienes les escuchaban, no solo José y María, cuando ellos salieron de allí, que contaron a otras personas, quienes los escuchaban se maravillaban del testimonio que estos simples pastores estaban dando acerca del bebé que acababa de nacer. María no entendía todo lo que estaba pasando,
pero lo grabó en su corazón y meditaba en ello. Los pastores salen también de la escena, iban glorificando, iban alabando a Dios por lo que habían oído y por lo que habían visto acerca del tan esperado Mesías. José, María y el niño finalmente quedan solos nuevamente. El bebé recién nacido, Jesús, satisfecha su hambre, se quedó dormido. José y María, llenos de regocijo y llenos de cansancio, quedaron en paz. Mis amigos, el nacimiento de Jesús es una historia que se seguirá contando no solamente mientras vivamos en esta tierra, sino aún por la eternidad. Habrá personas que no quieran creer, habrá personas que se burlan de esto, pero siempre hay corazones sensibles que se impactan con este relato tan grandioso. Vamos a orar en este momento, pero el programa no va a terminar sin que escuchemos el himno Noche de Paz. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites rehacer ese glorioso evento, uno de los eventos más importantes en la historia del universo, cuando Dios Hijo se encarnó en la forma de un bebé que se llamó Jesús. Gracias porque este relato aparece en la Biblia, lo podemos leer, podemos estar en él y podemos ver cómo se despierta en nosotros la gratitud por el gran regalo que Dios hizo a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que todos los que estuvieron conectados con nosotros en este programa le den la bienvenida a Jesús en lo más profundo de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.